¿Qué tal, hermanos y amigos y familia que me escuchan? Bendiciones para todos. Mi nombre es Arturo García López de Duranes de Abajo, del municipio de Valle de Santiago, en Guanajuato, México, radicando aquí en la ciudad de Modesto, California, saludándoles con mucho aprecio a cada uno de ustedes. Soy estudiante del Seminario Bíblico Betania, aquí en la ciudad de Modesto, California, y estoy aquí para compartirles un poco de la escritura de la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas. En el capítulo 2 estoy compartiendo estos pequeños videos, estos pequeños estudios acerca de el niño Jesús, ya que pasó Navidad, pasó Año Nuevo. En uno de los primeros videos que quizás usted ya lo miró, pues ahí hablamos cómo el Señor Jesús fue presentado en el templo conforme a las leyes de Moisés a los 8 días de nacido para ser circuncidado. También ya comentamos cómo regresó a Nazaret y estuvo viviendo ahí, creciendo en sabiduría, creciendo en estatura, creciendo y fortaleciéndose, y la gracia de Dios estaba sobre él en un promedio de 12 años. Y en este video voy a compartir del niño Jesús en el templo de regreso a sus 12 años de edad. Le pido que me acompañe en este viaje a través de la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, el doctor Lucas. Dice en el versículo 41, si usted tiene su Biblia por ahí, vaya, agárrela y acompáñame a estar leyendo esta porción de la palabra del Señor. Si no tiene una Biblia, pues escúchenos con atención, le agradecería. Y vamos a empezar con la escritura. Dice en el versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. En Jerusalén, en Israel, todos los judíos, y fuera de Israel también, todos los judíos en otros países, cada año venían y todavía siguen yendo a Jerusalén a celebrar la Pascua. La Pascua, si usted quiere buscar la escritura, está en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, del versículo 1 al versículo 27. Ahí nos describe la ilustración de la Pascua, donde Dios instruye a los israelitas a sacrificar un cordero o un cabrito sin defecto y marcar sus puertas con la sangre de ese cordero o de ese cabrito usando un hisopo, y comer el pan sin levadura para recordar la salida de Egipto. Dios les dijo: cuando el Señor pase a herir a los primogénitos en Egipto, verá la sangre y pasará de largo, la sangre que iban a poner en las puertas, y pasará de largo. Sus casas, les dijo, sus casas pasará de largo salvándolos, y esta ceremonia se convertirá en un estatuto perpetuo para sus descendientes, explicando su significado y liberación de la esclavitud de Egipto. Esta fiesta de la Pascua en Israel, que celebran cada año desde los tiempos de Jesús y más antes, desde los tiempos de la salida de Egipto, esta Pascua era una celebración de 7 días para los que vivían en el territorio de Israel, y un día más para los que vivían fuera de Israel por la diferencia de tiempos en los días. Entonces dice aquí que Jesús y María iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y dice en el versículo 42 que cuando Jesús tuvo 12 años,
Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Ellos ya tenían una costumbre desde que nació el Señor Jesús, que lo presentaron en el templo. Ya tenían la costumbre, año con año, ya tenían 11 años yendo cada año a celebrar la Pascua. Y aquí especifica en el año número 12, después de que el Señor Jesús nació. Dice en el versículo 43, al regresar ellos, acabada la fiesta de 7 días, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Verso 44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Cuando se terminó la fiesta de los 7 días y ellos regresaban a Nazaret, donde vivían, caminaron un día completo de regreso y de pronto se dieron cuenta José y María. Se preocuparon por Jesús porque en todo el día no lo miraron, pensando que iba entre la gente con ellos. Pero de repente empezaron a buscarlo entre los parientes y entre los conocidos, preocupados, lógico, porque no lo miraron en todo el día. Pero como ya leímos acá, Jesús no iba ahí con ellos. Jesús se quedó en el templo. Perdón, se quedó en el templo. 45, versículo 45. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Se regresaron cuando ya no encontraron a Jesús entre todos sus parientes, entre toda la compañía que iban de regreso a Nazaret. Se regresaron. Lógico, entendieron que si no estaba ahí, se les había quedado. Versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. 3 días después de que empezaron a buscarlo. Qué angustia tan grande para San José, para la Virgen María, de que el niño Jesús de 12 años no estaba. Lo buscaron, no lo encontraron. Durante 3 días lo estuvieron buscando en Jerusalén, en toda la ciudad de Jerusalén, y no lo hallaron. Hasta después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Podemos ver y entender cómo el Señor Jesús, a sus 12 años, jovencito, Él ya sintió en su corazón la necesidad de estar en el templo, de sentarse y escuchar a los doctores de la ley de la Biblia, de la ley de la Escritura, y hacerles preguntas también. Dice en el 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Él escuchaba, les preguntaba y también luego les respondía. Y se maravillaban de qué joven tan inteligente a los 12 años. En el video anterior comenté cómo en Israel tienen la costumbre de a los niños enseñarles durante su niñez en las escuelas. Hay escuelas específicamente enseñan lo que es la Torah. Los primeros 5 libros de la Biblia se los enseñan hasta los 12 años. Usted le puede preguntar a un niño en Israel de los 5 libros de la Biblia, de los primeros 5 libros, y ellos lo saben, ellos ya lo han estudiado, los 5 libros, a los 12 años. Por eso es que el Señor Jesús tenía una sabiduría, un niño muy inteligente, un joven muy inteligente, a sus 12 años, ya haciéndoles preguntas a los doctores
de la ley. Los doctores de la ley en el templo eran escribas y maestros judíos, expertos en la Torá. La Torá son los 5 primeros libros de la ley, de la Biblia. Expertos en la Torá que estudiaban, interpretaban y enseñaban la ley divina. Estos doctores de la ley con los cuales el Señor Jesús a sus 12 años estaba interactuando, preguntándoles y respondiéndoles, ellos son los maestros judíos expertos que estudian y interpretan la enseñanza de la ley divina, de la enseñanza de la Biblia, a menudo asociados con el partido de los fariseos. Hacían equipo con los fariseos también y se les conocía como rabí o maestros de la ley. Ellos interactuaban con Jesús, a veces cuestionándolo. Le preguntaban a Jesús porque se les hacía raro. Seguramente no había muchos jóvenes de 12 años que se quedaban en el templo a hacerles preguntas y también a responderles a ellos. Pero el Señor Jesús lo hizo a sus 12 años. Esos doctores de la ley representaban la erudición, eran los eruditos de la religión en el tiempo de Jesús. Eran los sabios, eran los escribas, eran los maestros, eran hombres dedicados al estudio y copia de las escrituras, responsables de su comentario y aplicación de la vida diaria. Ellos eran los responsables de enseñar a la gente que vivieran conforme a la palabra de Dios, a los libros de la Biblia, de las leyes de Moisés. Ellos eran los responsables. Eran expertos en la ley. Tenían un profundo conocimiento de la ley de Moisés y eran considerados intérpretes autorizados por ella. Eran personas estudiosas de la Biblia, de las leyes de Moisés, y ellos eran los autorizados, responsables y autorizados por la misma Biblia. Los doctores de la ley eran la élite intelectual y religiosa judía, custodios y transmisores de la ley de Dios. Eran los hombres centrales en el templo y en los debates teológicos de aquel tiempo. Ya que cualquier persona que quería debatir, que quería hacer preguntas, con ellos iban. Por eso es que el Señor Jesús se quedó en el templo y no se regresó para Nazaret, pero no se quedó a estarse durmiendo ahí en el templo. No se quedó a estar mirando a ver quién andaba ahí o qué andaban haciendo. No, se fue directamente con ellos a su reunión de ellos y ahí entró y se sentó con respeto a escucharlos y a preguntarles. En el libro de los Hechos nos enseña el apóstol Pablo, nos enseña que él fue un estudioso de ellos también. En el libro de los Hechos, en el capítulo 22 y el versículo 3, si quiere puede leerlo, buscarlo y leerlo para confirmar. El apóstol Pablo menciona a uno de ellos, pero había más. Había, por ejemplo, uno de los maestros escribas de la ley que se llamaba Samaí y Sadoc. Esos dos hombres eran responsables de la interpretación más conservadora. Eran los más estrictos en la ley de Moisés, ellos dos, maestros, intérpretes de la ley.
los que enseñaban al pueblo de Israel a vivir conforme a la ley divina de la Biblia. Los otros dos eran Hillel y Gamaliel. Hillel y Gamaliel eran también dos eruditos de la Biblia, maestros y escribas, representantes de una escuela más liberal. Eran menos estrictos en la enseñanza, eran más liberales en la interpretación también. Siendo Gamaliel maestro del apóstol Pablo, que en ese tiempo se llamaba Saulo de Tarso. Como ya dije, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22 y el versículo 3, fue el mentor de Saulo. Gamaliel fue el mentor, su maestro del apóstol Pablo. O de Saulo de Tarso, que en el futuro fue el apóstol Pablo. En Jerusalén, ayudándole a desarrollar un profundo conocimiento en las escrituras hebreas antes de su conversión. Gamaliel, quien enseñó al apóstol Pablo, que fue su maestro del apóstol Pablo, y le dio un conocimiento profundo de las escrituras del Antiguo Testamento, también fue quien aconsejó al Sanedrín en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, del versículo 34 al 39. Ahí, si usted va y lee ahí, le aconsejo que vaya y lee para que confirme. Gamaliel fue quien aconsejó a los apóstoles cuando los apóstoles fueron arrestados. Aconsejó a los fariseos y aconsejó a los escribas y aconsejó a los maestros de la ley cuando ellos arrestaron a los apóstoles por predicar sobre Jesús. Gamaliel, el maestro de la ley, intervino y propuso a ellos que los dejaran en paz, argumentando que si su movimiento de los apóstoles era humano, fracasaría, pero si era de Dios, no podrían detenerlo, lo que llevó a que los apóstoles fueran liberados tras ser azotados. Y en este caso, Gamaliel tuvo razón. Tuvo razón, ¿por qué? Porque hasta el día de hoy no han podido terminar con la predicación del Evangelio de Jesucristo. Él les dijo, si este movimiento que están haciendo de predicar de Jesucristo es un movimiento humano, va a terminar, se va a desaparecer. Así que déjenlos mejor, porque ellos los querían matar, los querían crucificar también. Entonces, ellos los azotaron, les dieron una paliza y los soltaron. Pero fue porque Gamaliel intervino. La influencia de Gamaliel, su sabiduría y su moderación, diferencia del más estricto maestro de la ley de Moisés, y influyeron muy significativamente en la iglesia primitiva, preservando la vida de los apóstoles y formando al mayor misionero cristiano que fue el apóstol Pablo. Qué interesante y qué importancia tan grande la de Gamaliel, que intervino para que no mataran, para que no desvivieran. Voy a usar esa palabra para que no vayan a quitar mi video. Fue quien intervino para que no desvivieran a los apóstoles como ya habían desvivido al Señor Jesús y a Esteban. Y también por la intervención de él, cuando los apóstoles salieron, pues pudieron esparcirse en Jerusalén y más allá de Jerusalén para predicar el Evangelio por más años. Y también fue quien influyó
en su discípulo Saulo de Tarso, quien más adelante, cuando se convirtió al cristianismo, fue uno de los más grandes misioneros del Evangelio del Señor Jesucristo. Con esos hombres, con esos varones son con los que el Señor Jesucristo a sus 12 años, jovencito, estaba discutiendo, estaba interactuando, preguntando y escuchando. Y dice en el 47, en el versículo 47 del capítulo 2 de San Lucas, que todos los que le oían, o sea, todos los fariseos, todos los escribas, todos los maestros de la ley que lo escuchaban, se maravillaban de su inteligencia. Versículo 48, cuando vieron, se sorprendieron. Cuando le vieron José y María sentado allí con los maestros de la ley, con los escribas, se sorprendieron. Y le dijo su madre, la Virgen María: he aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Recuerdan que les mencioné seguramente que estaban muy angustiados porque no lo hallaban en 3 días? Imagínense 3 días ese niño perdido, ese joven perdido. Recuerdo una ocasión que fuimos que llevamos nuestros hijos con mi esposa a un acuario aquí a la bahía de Monterrey, California. Teníamos ganas de llevarlos para que miraran los peces, los tiburones, las tortugas, todos los animales del mar que hay en el acuario. Pero nunca pensamos que hay bastante gente, está lleno de gente. Y por más que cuidamos los niños, que no se nos apartaran de nosotros, en un momentito que nos descuidamos, se me desapartó mi niña Saraí, que en ese tiempo tendría unos 3 años y medio. De repente ya no la vimos y nos angustiamos tanto porque había tanto niño, había tanta gente dentro del acuario. Pero Dios me dio sabiduría y rápido corrí entre la gente. Y me quedé parado más adelante y la miré, la niñita que iba corriendo entre la gente, alejándose de nosotros, y la caché con mis brazos y me la agarré y me la llevé y ya no la solté. La tuve cargada todo el tiempo ya. Pero fueron como, si acaso, unos 2 o 3 minutos, por lo mucho 5 minutos de angustia de no ver a la niña y rápido Dios me hizo reaccionar. ¿Qué hacer? Imagínense la Virgen María y José, San José, 3 días buscando a Jesús, a este joven, angustiados. Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscas? ¿No sabes que en los negocios de mi Padre es necesario estar? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Le hizo la Virgen María. ¿Y qué respuesta recibió? Quizás por la angustia que la Virgen María estaba sintiendo de no encontrarlo en 3 días, le dijo: tu padre, José, y yo te estamos buscando con mucha angustia. Y Jesús, teniendo ya la revelación de quién es Él, teniendo ya la revelación de a qué vino a esta tierra, teniendo ya la revelación de que Él es el Mesías de Israel, el Rey del cielo y de la tierra, a sus 12 años. A sus 12 años ya adquirió el entendimiento por el estudio que tuvo, por la lectura que tuvo. Ya entendió en dónde debía estar.
Ya entendió su llamado que tenía de parte de Dios Padre. Ya entendió su misión que tenía. Ya entendió el propósito para el cual vino a esta tierra a sus 12 años. ¿Con qué razón los escribas de la ley y los doctores de la ley se maravillaban de sus respuestas? Porque esos mismos escribas y esos mismos doctores de la ley en el templo son los mismos que lo circuncidaron cuando nació a sus 8 días de nacido. Ellos son los mismos, todavía vivían, porque apenas habían pasado 11 años, 12 años de cuando Jesús nació. Y conocían a José, conocían a María, que cada año iban al templo a celebrar la Pascua. Ellos los conocían y sabían que Jesús era el hijo de José y de María en su conocimiento. La misma María, como dije ya, quizás por la angustia, olvidó que Jesús no es hijo de José. Olvidó lo que el ángel le dijo: ese hijo que vas a tener es del Espíritu Santo, es hijo de Dios. El Espíritu Santo va a venir sobre ti y la sombra del Espíritu del Eterno te cubrirá con su sombra y darás a luz un hijo. Ella en su juventud ya lo sabía, el ángel se lo había dicho. Y es más, hasta ella misma le dijo al ángel: yo cómo voy a tener un hijo si yo nunca he conocido un varón, nunca he tenido un hombre, nunca he estado con un hombre. Pero aquí, angustiada, era tanta la angustia que tenía que hasta se le olvidó que José no era su papá. Porque le dijo en el versículo 48, le dijo: he aquí tu padre y yo te andamos buscando con angustia. Tu padre José y yo, tu madre María. Y el Señor Jesús le rectifica a sus 12 años con sus palabras. Le dice: no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Jesús a los 12 años se dio cuenta que él no era hijo de José. Porque seguramente María no le había dicho nunca nada en esos 11 años de vida que tenía en esta tierra. Seguramente José tampoco nunca le había dicho nada. Pero ahí ya se dio cuenta él quién es él. Ya se dio cuenta que José no es su padre. Ya se dio cuenta que su padre es el dueño del templo donde fue circuncidado. Ya se dio cuenta que su padre es el dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que existe en esta tierra, incluyendo su vida y mi vida, incluyendo todas sus posesiones que usted tiene y todo lo que yo pueda tener, incluyendo todo lo que sus ojos ven. Y hasta donde sus ojos no ven, todo le pertenece a Dios Padre Todopoderoso. Y el Señor Jesús en ese momento se dio cuenta que el templo donde fue circuncidado, el gran templo de Jerusalén, en el cual venían personas de todo Israel y de todas las naciones de la tierra donde había judíos a celebrar la Pascua, era de su padre. Y como era de su padre, él es el heredero. Y por eso le dio a entender a María, le dijo: hey, no, José no es mi padre. ¿Y para qué me buscan? Ya deberían saber quién soy yo. Le dijo: tú sabes quién soy yo. El ángel te dijo quién soy yo. Yo no soy hijo de hombre. Yo no soy hijo de José. Yo soy hijo de Dios Padre Todopoderoso. Y este templo es donde debo de estar. ¡Wow! Versículo 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Ni José ni María entendieron las palabras que les dijo. Perdón.
Ni José ni María, por más que iban al templo, por más cada año que iban, por más que estudiaran, que oyeran de la Biblia, del Viejo Testamento y todo, cuando Jesús reveló con sus palabras quién es Él, ellos no entendieron las palabras que Jesús les habló. Igual como ahorita hay mucha gente en esta generación todavía que escuchan de la Biblia, que escuchan un pasaje de la Biblia, que escuchan un versículo de la Biblia, que escuchan un capítulo de la Biblia, o leen un libro de la Biblia, o leen toda la Biblia, y cuando terminan, la avientan por allá y dicen, no entendí nada. Seguramente porque andan muy angustiados, como la Virgen María y como José. Seguramente andan muy apurados, muy preocupados, que ni siquiera tienen un poco de concentración para entender la palabra de Dios. Pudiera ser humanamente, pero yo aquí lo que digo es que ya Jesús por medio de la Escritura ya entendió, ya le fue revelado quién es Él. Y por eso con toda claridad dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y los negocios de Dios son el templo, son la iglesia. Así que, por ejemplo, a todos los cristianos, sirvientes de Dios, servidores de Dios, predicadores, evangelistas, quien quiera que tú seas, si te dicen, no, la iglesia donde tú estás es puro negocio, no tengas pena de decir que es verdad, es negocio, son los negocios de Dios. Son los negocios de tu Padre. Y en los negocios de tu Padre debes de estar. Como el Señor Jesús. Debes de estar bien seguro de que tienes un llamado de Dios a predicar su palabra, a predicar su evangelio, a predicar el mensaje de la salvación del alma y a experimentar los dones espirituales que Dios te dio y a estar en la casa de tu Padre. Porque en la casa de tu Padre te es necesario estar. En la casa de mi Padre me es necesario estar. A mí me han dicho que para qué tanta iglesia, para qué tanta Biblia, para qué tanta ida al templo, que ahí es puro negocio, que nomás puro esto y puro lo otro, que la iglesia donde vas es puro negocio. Claro, pues si la misma Biblia lo está diciendo, el mismo Señor Jesucristo lo está diciendo, que el templo son sus negocios de Él. ¿O qué querían? ¿Que Cristo tuviera una cantina? ¿Negocios de cantina? ¿Negocios de casinos? ¿Hipódromos para echar carreras de caballos? ¿O de qué negocios? ¿Que tuviera negocios de restaurantes? ¿O que tuviera negocios de qué? ¿De lavacarros? Por favor. El mismo Señor Jesucristo está diciendo que el templo, su iglesia, es el negocio de Dios. Y también se mueve mucho dinero para ser de bendición. No para andar haciendo apuestas ni para andar malgastándolo, no. En la casa de mi Padre es necesario estar, y como es la casa de Dios y como son los negocios de Dios, pues ni modo que sea una iglesia pobre, y ni modo que sea un templo bien pobre cayéndose, y ni modo que sea un Dios pobre que no tiene ni siquiera para alimentar a una persona de la calle. No. Los negocios de Dios son los negocios más grandes y más ricos, porque Dios, dice en la Biblia que Dios es el dueño del oro y de la plata. Y dice en la Biblia que dijo Dios, mía es la tierra y toda su plenitud y todo lo que en ella habita, y yo se la doy a quien yo quiera dársela. Bendita palabra de Dios. Pero dice en el 50 que ellos no entendieron las palabras que Jesús les habló. Dice en el versículo 51, y descendió con ellos a Nazaret, porque pues también era obediente, es obediente, aunque supo y se dio cuenta que José no era su papá. Él es obediente porque sabe que él lo crió, obediente y respetuoso. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Está claro, está claro. Él se dio cuenta quién es él. Le recalcó a la Virgen María
que José no es su papá, que su padre es el dueño del templo donde fueron a circuncidarlo y donde iban a celebrar la Pascua, el Dios eterno, Padre Dios Todopoderoso. Pero aún así se fue con ellos, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. No dijo, ya sé quién soy. Yo soy el Mesías de Israel. Yo soy el rey del cielo y de la tierra. Y ahora me tienen que obedecer a mí. María y José. No, él estaba formado para ser obediente.